Hola a todos, soy el profesor Joshua Galo y esta vez vamos a estar hablando sobre cómo encontrar el factor común mayor o FCM para abreviarlo. Otras personas le llaman factor común máximo o a veces le dan vuelta un poquito al nombre y le dicen mayor factor común o máximo factor común. No importa cómo le llamen con tal de que entiendan el concepto. Pero antes de entrar al concepto del factor común mayor y enseñarles cómo encontrarlo, es importante entender qué es un factor. Bueno, un factor es, en el caso de números, el factor es un número entero por el cual podemos dividir el número de manera que no quede residuo, que no quede resto. En el caso de números, eso significa que no queda ningún decimal. El factor es un número entero y el resultado al dividir es un número entero. El mismo concepto se mantiene si entramos a álgebra y comenzamos a trabajar con variables o expresiones con variables. Sigue siendo un factor la expresión o el número o la variable que al dividir no nos deja ningún residuo, no nos deja ningún resto. Pero comencemos con números primero, para comenzar a entender lo que son factores. Otra manera de entender factores es que son dos números que multiplicados dan el número que queremos. Entonces voy a escribir algunos de los factores de estos dos números. 1 por 30 da 30, 2 por 15, 3 por 10, 5 por 6. Y en este caso, estos son todos los factores de 30. Podemos hacer una lista parecida con 36. Ok, ahora, los factores no tienen que necesariamente venir en parejas. Podríamos escribir esta lista simplemente de manera consecutiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 30. Y esta sería toda la lista de factores. Pero era fácil escribir la lista de factores así en pares, porque lo estaba haciendo multiplicando en vez de dividiendo. Siempre va a ser un poco más fácil encontrar los factores de números usando la multiplicación que usando la división. Entonces, estos son los factores. Ahora, cuando estamos hablando de factores comunes, estamos hablando de que al ver la lista completa de factores, la pregunta es, ¿cuáles factores tienen en común? Bueno, el 1 siempre va a ser un factor común. El número 1 es un factor común entre cualquier par de números, entre cualquier lista de números, no importa si tienen variables o si no tienen variables, el 1 siempre es un factor común. Ahora aquí entre 30 y 36 también tenemos un factor común que es el 2, el 3, el 6 y eso parece ser todo. Entonces todos estos son factores comunes. Cuando estamos hablando del factor común mayor, la pregunta que estamos haciendo es, de todos los factores comunes, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el valor más grande? Y en este caso, si vemos, el factor común mayor es el 6. Entonces, con esto ya entendimos qué es un factor, entendimos qué son factores comunes y entendimos qué es el factor común mayor. Ahora, esta en realidad es una manera bastante fácil y práctica de encontrar el factor común mayor para 80-85% de todas las cosas que van a tener que hacer en sus clases de matemática. Pero si necesitan una metodología más sistemática de cómo encontrar el factor común mayor, bueno, les voy a enseñar un método para encontrar el factor común mayor de manera más sistemática. Lo que pueden hacer es hacer una línea y comenzar a dividir
entre números primos. Sugiero que lo hagan en orden. Entonces comiencen por el 2. 30 entre 2 es 15. Si intentan dividir el 15 entre 2 otra vez, ya no funciona. Entonces siguen con el siguiente número primo, que es el 3. Este sí funciona y les da 5. 3 ya no funciona. El siguiente número primo sería 5. 5 sí funciona y les queda 1. Cuando han llegado a 1, han terminado. Vamos a hacer lo mismo con el 36. Comenzamos dividiendo por 2. Si funciona, nos da 18. El 18 nos permite dividir por 2 nuevamente. Nos da 9. Ya aquí el 2 no nos funciona. Vamos a dividir por el 3. Nos da 3. El 3 funciona otra vez. Dividimos 3 por 3 y nos da 1. Y hemos terminado. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar el factor común mayor? Bueno, miren cuáles son los factores que tienen en común. Y en este caso sería un 2 tienen en común y tienen en común un 3. Ya no hay nada más en común. 2 por 3 es 6. 2 por 3, 6. Y así se ha encontrado el factor común mayor. Esta manera de encontrar el factor común mayor también funciona cuando hay variables. Entonces, imaginémonos que en vez de solo números, tenemos variables. Por ejemplo, ahí. Hacemos lo mismo. Hacemos una línea y comenzamos a dividir por números primos hasta que lleguemos al 1. Esto pues ya lo hicimos una vez, podemos comenzar con el 2. Y ahora al llegar aquí a este 1, lo único que nos queda son las variables. Y podemos hacer una lista de las variables. X a la 4 realmente significa que tenemos 4x. Podemos dividir entre x 4 veces. Y nuevamente hemos llegado al 1. Podemos hacer lo mismo con el 36x al cuadrado. Y nuevamente hemos terminado. El factor común mayor va a ser nuevamente encontrado circulando lo que tienen en común. De los números ya no hay nada en común, pero en la x sí. Hay 2x en común. Entonces, si multiplicamos todo esto, tenemos 2 por 3 es 6 y x por x es x al cuadrado. Aquí vamos a tener lo mismo. 2 por 3 es 6 y x por x, x al cuadrado. Entonces 6x al cuadrado es el factor común mayor entre estos dos términos. Esto se puede hacer con cualquier par de términos. Pueden ser 3 o 4, puede ser una lista de términos y pueden simplemente usar este sistema para encontrar todos los factores y luego encontrar cuáles son los factores comunes. Al multiplicar todos los factores comunes, encuentran el factor común mayor. Voy a enseñarles un caso más. Y entonces vamos a hacer lo mismo para encontrar el factor común mayor entre estos dos. Vamos a hacer lo mismo aquí. Y ahora vamos a poner en círculo los factores que tienen en común. Ya entre los números sabemos que es 6, pero entre las variables vamos a ver una x, 2x, y, tienen una en común y no hay nada más en común. Entonces el factor común mayor va a ser 2 por 3, 6, x por x, x al cuadrado, luego
una y. Este es el factor común mayor entre estos dos términos. Y así es como pueden encontrar el factor común mayor entre cualquier cantidad de números o términos, con tal de que hagan esta línea y comiencen a dividir entre los números primos y luego entre las variables, van a encontrar el factor común mayor.